Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos al programa de esta tarde de viernes. Vamos a cerrar la semana productiva y bueno, queremos hacerlo, por supuesto, abordando los temas de mucho interés. ¿Se han dado cuenta ustedes unos memes que han andado por ahí que dicen: quiere un cartón de huevos, vale $3, dicen, pero si lo quiere con huevos, el cartón vale 7 pesos? Tan caros los huevitos, es que la verdad que tan caros los huevitos. El cartón sin huevos vale $3, pero si lo quiere con huevitos vale 7. Bueno, miren, no andaba perdido ni andaba de parranda, estaba dedicado a sus asuntos agropecuarios. Viene de vez en cuando aquí a la capital, pero él pues pasa muy ocupado, ¿verdad? Mateo Rendón es el coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria de El Salvador. Te doy la más cordial de las bienvenidas, Mateo. Gracias por... Ya días te andaba queriendo traer al programa, pero que estoy aquí, que me mandó fotos. Aquí ando regando el cacao, regando. No, está bien, yo sé que trabajas, hombre, pero a veces es también bueno hablar con quienes están trabajando la tierra, porque dicen que para que la cuña pete tiene que ser del mismo palo. Del mismo palo. Correcto. Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria de El Salvador, con nosotros esta tarde de viernes 3 de marzo en Las Cosas Como Son Radio. Bienvenido, Mateo. Bueno, gracias, Natán. De nuevo, yo siempre he estado atento a los medios, siempre he tenido esa oportunidad. Nuestra organización está en los 14 departamentos. Sí. La Mesa Agropecuaria, tenemos café, caña, ganado, cacao, plátano. Es una organización que nos jactamos de tener alrededor de 175,000 productores y productoras directas en esta organización en los 14 departamentos. Sí, así es, correcto. Y tienen oficina. Sí. La Mesa Agropecuaria tiene oficina aquí en San Salvador. Propias, cabal. Sí, y trabajan, Mateo, ¿verdad? En temas de país, tres días a la semana, porque tú estás aquí miércoles, jueves y viernes, me comentabas cuando estuvimos viendo la agenda para que pudieras estar con nosotros. Nosotros. Y los sábados. Y sábado. Y sabadito en la tarde te vas. Sí, sabadito a mediodía voy de camino ya. Sí, claro. A ver las tigras y los tigritos. Pero de todas maneras... te agradezco que estés con nosotros hoy y que podamos platicar de temas de país. Hay muchos temas. Bueno, te diste cuenta que se le ha pedido a los diputados que interpongan sus buenos oficios para tratar de establecer mecanismos para reducir los costos. Entiendo que va por el lado de los insumos. De quitar el IVA. Sí, a los insumos. Una cosa que ya venía pidiendo otras organizaciones como Campo, de Luis Treminio, ¿verdad? Igual nosotros, junto con Campo, hemos estado en ese tema. Sí, cabal. Bueno, se va a hacer, tal vez no cuando los productores lo quieren, pero se va a hacer. Hay otras medidas también que se han solicitado al mismo gobierno central, y es en el afán, por supuesto, de que no se interrumpa la seguridad alimentaria del país, ¿verdad? Porque imaginen los huevos a qué precio han llegado bastante elevados. La semana pasada, más bien el programa pasado, el miércoles, platicábamos con Danilo Pérez de Centro para la Defensa del Consumidor, y él decía, bueno, se están haciendo cosas, sí, claro. Centro para la Defensa del Consumidor decía, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor está haciendo lo suyo, ¿verdad? Con el presidente de la Defensoría, el señor Salazar. También la Superintendencia de Competencia, para verificar que no exista esa corrupción, porque no se le puede llamar de otra manera. Si te pones de acuerdo con tu competidor para que el precio sea igualito, ¿verdad? Entonces, en afectación del pueblo salvadoreño, en casos muy particulares como los huevos, también es un problema. Pero hay bastantes cosas que creo esta entrevista precisamente nos va a caer como anillo en trompa de cuche para poder discutirlas con Mateo. Así que, ¿te parece si hacemos la primera pausa, Vanessa, en Las Cosas Como Son Radio, y regresamos para ya desarrollar todos los temas de su interés? No nos cambie. Las Cosas Como Son en YSKL. No digas Salpora, porque Salpora... ¿A quién le Salpora le dicen al frente, y Arena, porque Salpora como... Salpora vieja, porque de grana. Es broma, me estamos bregando aquí con Mateo. Mateo, ¿estamos en crisis? Bueno, espero, Natán, que los amigos que están radio escucha y viéndonos en los medios
se queden para que oigan este debate, que nosotros siempre hemos sido neutrales de decir la verdad, no politizamos las cosas, sí, claro. Y por eso creo de que por eso estás aquí además, los medios nos atienden. Claro. Entonces creo de que hablar de crisis, nosotros lo venimos hablando desde el año pasado, justamente aquí en la KL lo hablamos hace un año más o menos, porque si te recuerdas, la FAO el año pasado en noviembre, en marzo, abril, sacó un informe donde preveía que el mundo iba a estar en crisis alimentario, que para el 2023 se esperaba crisis alimentaria debido al problema que se había generado con la pandemia y debido al problema de la guerra Rusia-Ucrania y el cambio climático. Pero lo que te quiero decir que justamente hace un año estábamos aquí en la KL comentando ese informe que recién había elaborado la FAO. Yo tuve la oportunidad, y sin pecar de sabido, de estar con la FAO en Argentina en la Semana Agropecuaria. Se le llamó la crisis el crisis climático del sector agropecuario. Allá estuvimos en Buenos Aires, Argentina, analizando el problema climático de la agricultura con la FAO. Y de allí surgió el informe donde se prevé que hoy el 2023 iba a haber escasez de alimentos en el mundo. Y en Centroamérica, yéndonos a Centroamérica, nosotros somos el segundo mayor afectado porque somos los que estamos más vulnerables a la situación climatológica. Y para hacerte más profundo en esto, en este informe, en el país, la FAO reconoce que hay 850,000 familias con problemas de alimentación. 850 en El Salvador. O sea, la FAO reconoce que hay 850,000 pobrezas, familias con problemas de alimentación. O sea, eso te estoy hablando de hace un año atrás. Sí. Y la FAO proveía que en esta escasez de alimentos del 2023 iba a aumentar ese número a 1 millón. Sí. Oye bien, a 1 millón. Sí, pero mira, qué interesante cómo arrancaste, porque precisamente la FAO advertía que iba a ser un fenómeno mundial, ¿verdad? Mundial. Ahora, veo muchísima objetividad en tu análisis inicial respecto a que, pues precisamente, todo lo que se está enfrentando a nivel del mundo, y nuestro país no es la excepción, tiene que ver precisamente con fenómenos de fuera, digamos. De fuera. Y ahí voy yo, porque igual ya te referiste directamente al país, que a ti te corresponde, además tú eres productor. Al decir que 850,000 familias estaban en peligro de no tener acceso a alimentación. Crisis alimentaria. Vaya. Pero el gobierno central, Mateo, tomó la iniciativa para adelantarse a algunos acontecimientos. ¿Te recuerdas que precisamente se le dio $300 a la gente? También, pues, de alguna manera, paquetes alimenticios. También se trabajó en el tema de bajarle a los combustibles al IVA diferenciado, y en la importación de algunos productos hacia El Salvador también iban a tener 0 arancel. Te pregunto, ¿eso fue insuficiente? Sí, es que al final estas son medidas paliativas, digamos. Es decir, que a ti te llevan un paquete alimenticio, te quitan el hambre en el momento, es decir, pero no es algo sostenible. Entonces, el problema que visualizaba la FAO, volviendo a la FAO, es que en estos años iba a haber crisis de alimentos. Y producto de eso, de estas cosas que estamos hablando. Entonces, nosotros, y lo decíamos ahí en el programa, bueno, hemos asistido a muchos programas con Luis Treminio, a muchos programas, y gustosamente. Te di junto con Treminio de Campo. Sí, entonces, nosotros lo dijimos en público y decíamos en los medios, en todos los medios, que el gobierno debería tomar acciones concretas para contrarrestar esta escasez de alimentos que tenemos. ¿Cuál era el problema que teníamos? El problema que teníamos era que los insumos se dispararon casi al 100%, los costos.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y lo decíamos, en todo el año lo dijimos. El problema que sucedió es que un quintal de sulfato que valía 10, 11 dólares, subió a 30. Entonces imagínate, de 10, 11 dólares, ese mismo quintal subió a 30 dólares. Y igual la fórmula, de 35 subieron a 70. Todo subió, básicamente los insumos subieron el 100%. Entonces nosotros, ¿qué era lo que preveíamos? Que la gente no iba a cultivar lo suficiente por lo caro de los insumos. Entonces, ¿cuál fue el efecto que se dio? El efecto que se dio es que nosotros, El Salvador, somos 400 a 500 mil pequeños productores que hacen una manzana, media manzana, 2 manzanas. Ese es el gran grueso. Media manzana, 1 manzana, 2 manzanas. Estás hablando de maíz, frijol, maicillo, frijol, es decir, y arroz. Y arroz, ahí andamos, pero arroz en menor escala. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que como los insumos se dispararon, entonces los agricultores, en vez de hacer 1 manzana, hicieron media. Uh-huh. En vez de hacer 2, hicieron 1. Por ejemplo, en lo práctico, a pesar de que tú podrás decir, bueno, tú tienes otras entradas, no vives solo de eso, pero por ejemplo, yo hago una manzana siempre, una manzana de maíz, hago media de frijoles y ahí pasamos haciendo cosas, invierno y verano, es decir, siembro en invierno y siembro en verano. La tierra produciendo, sí, produciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que por ejemplo, aún a mí, tuve esa crisis, es decir, en vez de sembrar una manzana de maíz de invierno, sembré la mitad. Mira, ¿y en qué se tradujo eso? Porque yo hablaba en menos producción. Sí, claro. Yo hablaba con Luis Treminio de Campo y me decía, la cosecha 2022-2023 se va a ver sensiblemente afectada en esos 4 rubros: maíz, frijol, arroz, maicillo y arroz. Me decía, sí. Vaya, tenés cifras de eso que decís, que quien sembraba una manzana sembró media, quien sembraba media manzana sembró la media de la media manzana. Correcto. O sea, al final, vaya, en la cosecha 2021-2022 tuvimos una cifra récord de maíz, de cultivo de maíz, de frijol, de arroz y de maicillo, entiendo. Correcto. Pero para esta cosecha 2022-2023 es donde vienen los dolores de parto, porque ahí es donde vamos a ver disminuida la producción. La producción. Ahora, yo te pregunto eso y voy a ir más allá todavía. Al preguntarte si va a alcanzar a abastecerse el mercado con lo poco que se cultivó. No, ahí tenemos el problema, que hay déficit en el mercado. ¿Y cuál es el problema, Natán? El problema es que la producción fue baja. No solo por la poca siembra, es decir, la reducción en áreas de siembra. Y esto se debió al problema del alto costo de los insumos. Sí, claro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? Lo que hicimos fue ir a la asamblea y le dijimos a los diputados, si no le quitan el IVA a los insumos, va a haber un problema de producción al final del 2022. Y entonces, y lo otro, hablamos con el gobierno, como cambiaron, en esos días cambiaron el ministro. Sí, yo sé que estaban... Cuando hicimos ese... Entiendo y confírmame, entiendo que estaban con el ministro anterior a que llegara negociando la compra de una parte de la producción para tratar de sacar un poquito de ganancia que permitiera en la 2022-2023 sembrar un poco más. Y que el Estado tuviera una reserva. Y que el Estado tuviera la reserva estratégica que tanto hemos peleado. Que cuando se inyectara esa reserva estratégica no permitiera que se elevaran los costos de los productos. Ese era el propósito en este momento. Exacto. Pero lo que quiero decirte es que nosotros venimos desde antes. Estuvimos con David Martínez, el que tuvo hace un año estaba David Martínez. David Martínez, el último ministro. El anterior. Sí, el anterior ministro. Entonces lo que se hizo con él fue ir a la asamblea y solicitamos la excepción del IVA en los insumos. Y también hablamos con ellos y les dijimos, bueno, el gobierno tiene que hacer algo. El gobierno debe de hacer lo que hacía el Banco de Fomento antes, que el Banco de Fomento compraba los insumos y se los vendía a los pequeños productores sin impuestos.
eso hacía, pero lastimosamente al Banco de Fomento le quitaron esa parte de la ley donde le facultaba al Banco de Fomento adquirir insumos y venderlos a los productores sin impuestos. Entonces nosotros hablamos con el ministro estos temas. Lastimosamente en esos días lo cambiaron. Y a los 8 días de haber estado en reunión, óyelo bien, a los 8 días de haber estado en reunión con el ministro David Martínez, lo cambian. Todo esto que hablamos y que el ministerio se iba a preparar para la estrategia de que la FAO decía que iban a haber pocos alimentos, la crisis que venía que se suponía que iba a haber problemas ambientales, y lo cambian. Y entonces entra Enrique Parada. Fue entrando Enrique Parada y volvimos a tomar la agenda. Es decir, hubo para que sepas, hubo alrededor de 3 reuniones con Enrique Parada, con el presidente del Banco de Fomento, con el director de Senta y con Carolina Resino, la delegada presidencial. Y claramente les dijimos, estando la gremial Campos y nosotros la mesa agropecuaria, habíamos alrededor de 20 líderes nacionales y les dijimos, esto y esto va a pasar. Si no asumen el problema de ver cómo se le compra insumos a los productores, a los pequeños productores, que el Banco de Fomento o el Senta o el Ministerio compre los insumos y nos los venda a precios sin impuestos. Si no aprueban el problema del IVA en los insumos. Entonces ahí fue donde se decidió que el Senta fuera la institución que comprara los insumos para que los vendiera a nuestros pequeños productores. Y se hizo todo el trámite. Fuimos a la asamblea, apoyamos, los diputados dijeron sí, está bien, y así fue como se le aprobó un préstamo a Senta, y Senta compró insumos. Lastimosamente los insumos llegaron tarde. Sí. O sea, ya llegaron en septiembre, octubre, cuando ya la gente aguantó el garrotazo. Sí. Ahora, ¿cuál fue la agenda que dejaron con David Martínez y que la siguieron con Enrique Parada? Bueno, nosotros... ¿Cuál fue la agenda? Porque es necesario, yo quiero que me digas los puntos que estaban sobre la mesa y de esos cuáles fueron los que avanzaron, como del Senta, y cuáles fueron los que quedaron en el limbo. Te lo dejo planteado para que cuando regresemos de la pausa lo abordemos. Y si quieren mandar preguntas para Mateo Rendón, de la Mesa Nacional Agropecuaria, 7861-9808 es el teléfono de WhatsApp de la poderosa YSKL. Saludo a quienes están sintonizando, por supuesto, a través de las plataformas digitales de la poderosa YSKL, particularmente en la página de Facebook, Radio Cadena YSKL La Poderosa. Ya regresamos. Estamos de regreso ya para poder continuar con la plática. Mateo Rendón, Príncipe de Nueva Granada, dice Raúl Beltrán Bonilla. Raúl Beltrán Bonilla te manda saludos, Romeo, ¿viste? Pero Romeo el bueno, porque tengo un cuñado que se llama Romeo. Bueno, Romeo el bueno. Que no hace fraude. Está cachimbón. No, hombre, regresá que te quiero contar algo, Raúlito. Mateo, de la agenda que tomaron con David Martínez y que la siguieron, porque vos decís, una semana de estar reunidos todos los liderazgos de los productores, con David Martínez lo quitan. Y llega Enrique Parada. También ya lo quitaron, ¿va? Sí, ya lo quitaron en diciembre. Vale. Entonces, ahí siguieron la agenda de... ¿Cuál era la agenda prioritaria? La agenda prioritaria en ese momento fue que nosotros alertábamos 2 cosas. Uno, la crisis que se venía con la FAO, que la FAO preveía, y otro que nosotros, la Mesa Agropecuaria, estamos adscritos al NOAA. El NOAA es la Agencia Acuática y Atmosférica de los Estados Unidos, ¿sí? Que estos saben hasta dónde está Dios. Sí, claro. Y preveía varios efectos naturales que tuvimos el año pasado. Entonces nosotros decíamos cómo alistarse para que la crisis no nos golpeara. Entonces propusimos que se le quitara el IVA a los insumos, propusimos que el Estado asumiera la compra de fertilizantes y los vendiera a los pequeños productores al costo. Propusimos que se ampliara la cartera del BFA con más gente dándole crédito. Y propusimos que el gobierno, que el Ministerio de Agricultura tuviera un mayor protagonismo, que se le comprara insumos para los pequeños ganaderos.
Sí. para los pequeños ganaderos. Pero de esa agenda no era parte tampoco la reserva estratégica. La reserva estratégica. La compra de, un poquito más arriba de mercado para que recuperaran para que un poquito los establecer productores. la reserva estratégica que no nos Ajá. golpeara esta crisis que estamos, ni la... Entonces, Mateo, de esa agenda, ¿en qué avanzó y qué se hizo realidad y qué no? Bueno, en esa agenda lo que logramos primero fue que se autorizó al CENTA a través de la Asamblea, a través del Ministerio, de quien madre fuera, se autorizó que el CENTA comprara los fertilizantes y los vendiera al costo, es decir, estamos hablando de que estos fertilizantes, para que sepa, son 10, 12, 14 dólares menos que el mercado. Los que dices tú que aunque se ahorra. Que se entregaron tarde. Pero hoy este año van a haber todo el año disponible. Va, perfecto. Oye, entonces, ya se regularizó. Sí, entonces, esos insumos cuestan un promedio de 10 dólares menos que el mercado. Eso se logró. Y lo otro que se logró también es que un poco se ampliara la cartera del Banco Fomento. Se amplió, es decir, habían alrededor de 30,000, 35,000 créditos de pequeños productores y se amplió a 60,000, digamos. Tampoco es que se solucionó el problema, pero al menos se aumentó. Y lo otro que se logró también fue de que se autorizó al Ministerio de Agricultura para que comprara vacunas, desparasitantes, vitaminas para los pequeños ganaderos, sales minerales, para apoyarlos a los pequeños ganaderos. Estas son las cosas que se lograron. No fue lo suficiente, pero... Y lo otro que nosotros proponíamos era que se promoviera la siembra de riegos y humedales para contrarrestar la falta de tierras que se habían sembrado, porque a esa altura ya veíamos que los compañeros productores, en vez de limpiar 2 manzanas, limpiaban una. Es decir, por lo carestía de los insumos, ya se veía de que los agricultores no iban a hacer lo suficiente tierra para producir lo suficiente, valga la redundancia. Entonces decíamos, aquí tiene que haber una fase de relevo, que en verano se pueda motivar a la gente dándole un paquete de insumos a los que hacen humedales, a los que siembran en riego, para que la producción que no la tengamos en invierno la podamos rescatar en verano. Esa era la opción. Lastimosamente, los cambios que hubieron no llegamos. Se había acordado que se iba, el Ministerio de Agricultura, el Estado, iba a empezar a formar lo que nosotros decíamos, la reserva estratégica. Entonces, entiendo que hasta negociaron precios. Hasta se negoció y ya estaba la fecha para empezar a comprar. No sabemos qué pasó. O sea, sí llegaron a acuerdo de precio. Llegamos a acuerdo de precio. Porque hablaba con Luis Treminio, Mateo, y me decía que estaban viendo todavía. Sí, pero sí, ya habíamos llegado a un precio, habíamos llegado ya en palabra a un precio que eso se iba a formalizar con un decreto ejecutivo. Pero le dieron al ministerio. En eso estábamos. Justamente la semana que estábamos definiendo eso, ahí cortaron en plena Navidad. Estamos hablando del 14. Enrique 15, Parada. Sí, en Navidad. Ajá. Es decir, el hombre no va a descansar. Entonces ahí paró las cosas. Ahora, con las nuevas autoridades, ¿se han reunido? Claro. Entonces, ¿ya se reunieron? Nosotros, volviendo al tema, buscamos a Óscar Guardado, se llama el licenciado Óscar Guardado. Lo nombran, que era el viceministro, lo nombran de ministro, entonces venimos y bueno, yo lo contacté y le dije, ministro, reunámonos, esta cosa está yuca. Si no se toman medidas, donde venga a ser marzo, abril, mayo, los precios se van a disparar porque hay un efecto, que la poca producción que hay en el campo, andan los coyotes comprándola ya. Sí. Hay poco maíz, poco arroz, poco frijoles, sí, poco maicillo. La coyoteada y los acaparadores. Y el efecto que hay, ministro, le dije yo, es que si no hacen una medida oportuna, los coyotes se van a quedar con todos los granos del país y donde venga a ser abril, mayo, vamos a tronar con los precios. Y entonces quedamos, ok, vamos a organizar. Total, ahorita estamos todavía organizando. No se ha previsto. Nosotros lo que nosotros proponíamos era que, por ejemplo, son 8 millones de
de granos menos que tenemos este año. No se puede abastecer el mercado. Y entonces lo que nosotros proponíamos era que se sembraran, hicimos unas cuentas con la gente que teníamos disponible y se podían sembrar 10.000 manzanas. 10.000 manzanas de riego y en humedales. Es decir, que si eso se hubiera hecho, ahorita tuviéramos ya ese frijol, ese maíz, ese arroz, ese maicillo, ya los tuviéramos a media asta. Lastimosamente los cambios hicieron que no que esto no se diera. Mateo, entonces sí los pequeños productores vendieron a los coyotes. Casi la mayoría. Acuérdate que aquí tenemos un problema. La cultura nuestra es una cultura que nuestros padres nos dejaron y uno lo hace. Por lo general uno cosecha en noviembre, diciembre, cosechas tu frijol, tu maíz, tu maicillo en diciembre. ¿Y por qué se cosecha en esa edad? Bueno, porque también en ese momento viene la Navidad y los granitos sirven, uno para comprar los estrenos de Navidad y para comprar los cuadernos de los bichos en el año escolar. Eso te sirve. Y el otro punto es que aquel que tiene crédito, ya desde que el banco ve que anda tapiscando, cortando su maicillo, arrancando su frijol, le cae encima. El banco también está pendiente. Ya tapiscó Mateo. Bueno, enseña que ya va a vender. Mateo, ¿y cuándo nos puede pagar? Mire, yo voy a porrear el 15 de noviembre. Así es que allí por el 20, el 25 le llevo el pistillo del crédito. Entonces, está encima el banco. Encima el banco y encima la necesidad. Entonces, eso se debe de que todos los años siempre los acaparadores andan. Y ahora hubo una cuestión, es que el precio del maíz no ha bajado, ni el de frijol. Eso ha hecho que los... hubo reserva estratégica. No hay reserva estratégica. No va a haber entonces inyección de parte del Estado a un precio para tratar de mantener el precio. Entonces, ¿ya se está viendo la carestía? Pues claro. ¿A cómo está el libre de frijol? Por ejemplo, el quintal de frijol, si tú te vas a cualquier lado, no está menos de 110 el quintal. 110. 100 libras, 110. 110. Es decir, estamos hablando de 1.10. Tú vas a la tienda, pero y el que compra su librita, Tú vas a la tienda, 1.25. Vas a la tienda, depende del frijol. Frijol de seda está 1.25. A 1.20, a 1.15, todo depende de dónde estés. Sí. Entonces, el caso del maíz, por ejemplo, esa ha sido una ventaja para nosotros los productores, que hemos vendido bien. Esa no es queja de nosotros. O sea, para mí, hoy hemos salido bien porque el maíz ha valido. Imagínate que el año pasado un quintal de maíz lo vendimos a $14. Hoy lo estamos vendiendo a 30, el doble, porque pagamos el doble de insumos. Entonces nosotros lo que pensábamos era que si íbamos a comprar caros los insumos, que nuestros granos también valían. O sea, pero ustedes también, se pararon en 30. Sí, claro. Pues al que le quería comprar, vale 30 quintal. Pues sí, claro. Pues aunque entiendo, Mateo, sácame de la duda, que habían negociado más bajo de ese precio el quintal para reserva estratégica si el gobierno le compraba. Sí, porque nosotros queríamos hacer un convenio con el gobierno de vender parte de la cosecha. No toda. No toda, parte. Entonces decíamos, establezcamos, pero también al productor que vendiera al Estado, se le iba a incentivar con un paquete agrícola extra. Entonces vos como productor decías, porque con Treminio y el ministro Enrique Parada llegamos a establecer un promedio de $26, 25, $26 el quintal, que estaba bien el precio, 25, no ha bajado de 28, 27, 28, no ha bajado el quintal. Ahorita ya está, siempre está 30, 32, depende de la zona. Pero esto va a subir más. Sí. Va a subir más. Mira, Mateo, entonces, me queda claro que ustedes lograron vender a recuperar un poco. En los 4 insumos, maicillo, maíz, arroz, en los 4 vendieron bien. Claro que se ha vendido bastante bien. Pero imagínate, tú me estás diciendo que vendieron el quintal a $30, 28, $30. El de maíz. ¿Cómo está en plaza? Está 35 el quintal. Tú vas a comprar para... Entonces por eso es que las tortillas se encarecieron, las pupusas se encarecieron. Sí, más chiquitas, ¿no? Más chiquitas y por ejemplo,
igual el arroz, igual todo. Entonces, lo que nosotros consideramos es que aquí, no sé, pero debería de haber como alguien que dirija bien esta política agropecuaria, alguien que dirija una política agropecuaria. Los cambios no han ayudado, los cambios no han ayudado, claro, pero no han ayudado. Pero vaya, por ejemplo, entonces, desde tu punto de vista, el mayor impacto va a ser en los frijolitos. Sí, claro, no, ya lo tenemos. Pero ¿cómo vendieron el quintal? Ustedes al coyote. Casi el que menos ha vendido ha sido a 90, a 80, 85, 90. Pero está a 110. Sí, está a 100. Sí, pero es que ya va para arriba. Y es lo que le decía. O sea, que va a subir más. Sí, va a subir más. Que todo no ha comenzado. Pero esto empieza. Ahorita ha empezado la alborada. La alborada. Yo se lo decía y ojalá alguno lo esté escuchando. Yo se lo dije al ministro. No, ni lo dudes que lo van a escuchar. Yo se lo dije al ministro, a Óscar. Al nuevo ministro. Guardado, al nuevo ministro. Le dije, ministro, hay un efecto en el campo. Los coyotes andan comprando a diestra y siniestra los pocos frijoles, los pocos maíz, el poco maicillo. Entonces, lo que va a suceder que esta gente, donde venga a ser abril, van a reconcentrar todos esos granos y se va a pegar la gran levantada de precios de estos granos. Y le digo, si no hacen algo, si no hacemos algo, entonces esto va a suceder. Y lo que está sucediendo, es decir, ahorita el maíz no lejos de bajar, va para arriba, los frijoles van para arriba, el arroz todo va para arriba, igual los huevos. Bueno, los huevos tienen su explicación también, que hubo una gran especulación con esto de la gripe aviar. Entonces, se inventaron este rollo de la gripe aviar, que no está en el país. Y subieron. No está en el país. Y ya no bajaron. Con solo que está, esa va a ser. No, pero mira, el fenómeno de los huevitos es bien particular, fíjate, porque en Estados Unidos hay gente que está comprando, está en $10 el cartón de huevos. Sí, vale $1 el huevo ya. Ahorita, sí, ahorita por ejemplo, $1 un huevito. Sí, hoy que yo di unas declaraciones a un medio ahí y mencionaba esto de que el problema es la especulación que ha creado la gripe aviar y la crisis que tenemos. Y no, hombre, pero si hoy tener una gallina, de verdad que es la gallina de los huevos de oro. Entonces nosotros, y mi hija que está Cuiden la gallina. Sí, mi hija que está en los Estados Unidos y me dice, mira papá, y me mandó en WhatsApp, me mandó la foto, mira, aquí en San Francisco, allá donde vive ella, en Richmond, acabo de comprar $1 los huevos. $1. Pero claro, sí, pero allá es más. Bueno, mira, ustedes, me queda claro, Mateo, no tiran la toalla, siguen buscando en conjunto con las autoridades gubernamentales claro. Que bueno, no se golpee a la población, pero sobre todo que se garantice los frijolitos, el maíz, el arroz y el maicillo a la gente en plaza. En plaza, claro. ¿Verdad? Ahora, te lo dejo planteado, nos va a tocar importar, y si importamos, ¿a qué costo? Para que lo respondamos y vamos concluyendo. Y vamos a hablar un poquito también sobre el tema del agua y cómo puede estar también afectando a los productores. Okay. Ya regresamos. 861-9808, te mandan saludos, Mateo, desde Santa Ana. Saludos desde Santa Ana, dicen, ¿verdad? Y también nos dice otro por acá, entonces va a subir más de los 1.25 en algunos lados la libra de maíz, de frijol, dice. Sí, claro, no, eso hay que estar consciente. Y esto no va a ser tan lejos. Yo creo, y lo hemos pronosticado, que donde venga a ser abril, mayo, si no hay medidas concretas, estos granos van a subir más, porque el problema es que ya estamos topados ya no tenemos capacidad de producir más. Nosotros la semana pasada, decirte, nos reunimos nuevamente con el ministro, justamente hace 8 días. El nuevo ministro. Sí, en la preocupación esta de la falta de grano. Y estamos haciendo un esfuerzo, y quiero mencionarlo aquí, estamos haciendo un esfuerzo de ver si hoy, este mes de marzo, logramos sembrar en las tierras donde nosotros andamos, digamos el caso del distrito de Lempa, Caguapa, San Andrés, la parte sur de San Miguel. Una siembra de emergencia. Siembra de emergencia. Entonces hemos... ¿Y crees que puedan funcionar? Sí pueden funcionar. Entonces estamos justamente esta semana, estamos en ese tema de... ¿Y qué es lo que les están pidiendo ustedes? ¿Insumos? No, insumos. O sea, que lo que se ha comprometido el ministro y el viceministro, valga también mencionarlo,
el viceministro, hemos tenido 2 giras ya con el viceministro a contactar zonas de regadillos para apoyar con un paquete tecnológico. Teniendo agüita cerca para que... No, claro, eso tienes que tener regadío. Entonces, por ejemplo, ya tenemos zonas ubicadas donde ahorita de emergencia se va a sembrar frijol, maíz, ejotes a producir más, para ver si logramos un poco paliar esta crisis que se nos avecina. ¿Y se va a lograr cubrir la demanda? No, de ninguna manera. Por el déficit que hubo no se va a lograr. No se puede. Va a haber que importar, eso me imagino ya lo van a empezar a hacer. Va a haber que importar porque pero tampoco a ver a qué precio. Sí, a ver a qué precio. Tampoco hay que alarmarse, pero sí, y nosotros hemos considerado de que los granos van a subir más. O sea, en abril, dentro de un mes, esto puede subir. Ahora, me queda claro que no están entonces, no están cortados las comunicaciones, o sea, no están dinamitados los puentes con la autoridad gubernamental. Ustedes están muy de cerca con la autoridad. Sí, porque es que... Ahora, si solo se van a sentar a tomar café y pan, es otra cosa. Si van a surgir algunos resultados para poder, de alguna manera, paliar eso. Contarte eso, que en ese tema hemos estado en una relación armoniosa con los titulares. Y es que aquí hay que ser responsable. Este es un problema nacional. Este no es un problema de partido, de gobierno. Aquí el problema que nos vino a afectar también la tormenta Julia, no podemos echarle la culpa a nadie. La tormenta Julia vino y nos azotó las milpas, los frijolares, el ganado, los cañales, todo lo que agarró nos azotó. Entonces ese fue un problema también por el cual hubo más baja producción por la tormenta Julia. Entonces no podemos ser irresponsables en decir que este es problema del gobierno. No, este es un problema del país. Y por eso nosotros, las gremiales agropecuarias, hemos estado insistentes en ver de qué manera apoyamos salir de este problema. Sí. ¿Las reuniones posteriores, para cuándo las tienen con Agricultura? Bueno, nosotros estamos permanentemente reuniéndonos, máxime en esta semana que también estamos en la iniciativa de apoyar los agromercados que están a nivel de diferentes puntos del país, donde se está vendiendo a precio más bajo los productos alimenticios, y eso lo estamos haciendo a través de la red de productores nuestras que están produciendo ejote, pipianes, tomates, cebolla, los que están produciendo huevos, gallinas, queso, todo eso se está llevando directo a los agromercados. Esa es otra cosa que te quería preguntar. O sea, ustedes como pequeños productores están también contribuyendo con los agromercados. Correcto. Nosotros estamos apoyando esta iniciativa. A mejores precios, o sea, que la ciudadanía que vaya a los agromercados. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos grupos de mujeres. El cartón de huevos, el cartón con los 30 huevos, porque andan diciendo que el cartón vale 3.50, pero con huevos vale 7. Unos memes con brutos para hacer memes. Mira, pero vaya, el cartón con 30 huevos en menos de $4 en los agromercados. En 4 $4. $4. Ya, pues. Y afuera está 5.50. 5.50. No, 6. pero en el súper está casi $7. 7, 6, depende ahí. Pero, por ejemplo, en los agromercados, por lo más caro que está, 4.20, 4.25. Okay. Y afuera está 6. ¿Ustedes están contribuyendo entonces? Nosotros, hay mucha gente ya en esto. Nosotros, esta organización nuestra, que está en los 14 departamentos, estamos contribuyendo en 15 de esos. Hay 50 agromercados. O sea, los han tomado en cuenta. Sí, en eso. ¿Ustedes pusieron alguna condicionante para participar en los agromercados? No. Simplemente el ministro y el viceministro nos llamaron y dijeron, bueno, queremos que nos apoyen. Sí, está bien. Esto, y entonces nosotros consideramos que este es un problema nacional. Sí, además es una muestra de buena voluntad que puede significar que también a la larga escuchen algunas de sus peticiones. Claro, aquí no tiene nada que ver partidos políticos o ideología. Es decir, es un problema nacional que hay que resolverlo. Ahora, una pregunta así bien directa. ¿Tú sos amigo de que se reabra un organismo como el Instituto Regulador de Abastecimiento, IRA? Es que aquí se necesita, tal vez no, tiene que haber una instancia que
que administre una reserva estratégica. Ya no podemos seguir dependiendo de los frijoles de Nicaragua, de las verduras de Guatemala, del arroz de Estados Unidos, del maíz de Estados Unidos. Es decir, El Salvador tiene capacidad para establecer su propia reserva estratégica que la maneje. Entonces, eso lo hemos venido insistiendo. ¿Y qué pasa con este tipo de instancias? Sale beneficiado el consumidor como el productor, porque esta instancia lo que hace es que aparte te regula el mercado, y eso hace de que el productor salga bastante bonancible, no salga perdiendo en sus cosechas, sino que salga bastante beneficiado. Y aparte de eso se beneficia, como se hizo en la época del IRA, se beneficia al consumidor, que es la otra parte que hay que proteger. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que para este país es vital y sigue siendo vital porque seguimos en este problema climático. Yo no sé si han escuchado, pero este año vamos a tener problemas porque la niña se termina en mayo y en junio empieza el niño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente haya unas lluvias a finales de abril, a principios de mayo, pero luego entra el niño y el niño es sequía. Entonces, asumimos de que todavía no está bien definido, asumimos que tipo junio, julio, va a haber sequía de nuevo. Entonces, somos un país altamente vulnerable y por eso creo que el Estado como tal debe asumir una política nacional agropecuaria que se le dé continuidad, independientemente cambien a ministro, viceministro, que cambien otro, sino que debe de haber un libreto o un plan que dirige este país en términos agropecuarios. Natán, soy un pequeño terrateniente de la Unión, necesitamos luz eléctrica en los campos y perforar pozos. Sabes, urge sacar la agricultura adelante. Tengo como 50 manzanas, pero necesitamos una manita, dice. La Unión. Correcto. Bueno, quizás hablar del agua. Hemos estado en un pleito con la ASA. No sé si aquí cargo la ley, para que claro. Si en caso, aquí está la ley de la agua y también tengo aquí se llama el reglamento de la autoridad salvadoreña del agua. Aquí no sé si ahí se ve. Entonces, hemos estado discutiendo con la ASA porque el 20 de febrero se nos iba a aplicar al sector agropecuario, industrial y comercial esta ley. Entonces, ¿qué resulta? Que si al sector agropecuario le cobran el agua, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los costos de producción se van a disparar más todavía. Entonces, hicimos varias reuniones con el presidente y la directora ejecutiva de esta instancia de la ASA, donde los sectores nos reunimos varias veces, representantes de todo el país, y le dijimos que no era posible que vinieran en este momento de crisis, de alza de costos, viniera a aplicar esta ley a los productores, y estábamos luchando por producir comida, la seguridad alimentaria de este país. Entonces hemos logrado, Natán, momentáneamente, y esto salió en los medios, hemos logrado que momentáneamente no se aplique la ley al sector agropecuario. Muy bien. Entonces, que se les excluya. En estos momentos estamos en stand-by. No sabemos hasta cuándo. Entonces, lo que sí tenemos las gremiales es que vamos a ver si solicitamos la reforma de esta ley de tal manera que no se le cobre el agua a los productores de alimentos. Sí, y también si abrís tu pocito tampoco que no. Entonces, esto también, porque esta ley promueve que si tú tienes un pozo, 2 pozos de agua, tienes que pagar. Sí. Si tú agarras agua de los ríos, tienes que pagarla. Si tú agarras agua de un lago, tienes que pagarla. ¿Y de dónde van a sembrar? Entonces, estamos en ese tema. El suspendido ahorita, ¿les han aceptado la suspensión? Sí, claro, lo logramos. Y van a buscar una reforma para que se les excluya. La idea es buscar una reforma para que el sector agropecuario quede exento de este pago del agua. Ese es lo último que hemos logrado y ya tenemos un consenso. Muy bien. de esta Bueno, reforma. Mateo, yo creo que mejor personaje para poder hablar de cómo está el campo no pudimos buscar para cerrar la semana productiva. Te agradezco, ¿verdad? Yo sé que estás muy ocupado, pero en la medida de las circunstancias
le estaremos dando seguimiento a esta situación. Me comprometo para ver cómo está la cosa de traer la próxima semana a el amigo de campo, a Luis Treminio, para seguirle dando seguimiento a este tema, porque es necesario conocer dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos en el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria y la comidita, porque mucha gente depende del maíz, de los frijolitos, del arrocito, ¿verdad? Y hasta las tortillitas de maicillo, ¿va? Claro, porque ahora, como tú sabes, el costo de la canasta básica, los frijolitos, arroz, todo lo básico en el campo, anda alrededor de $185 al mes. Y aquí en la ciudad anda cerca de los 240 por el alza que ha habido de todos los productos. Terrible. Entonces, ojalá esto no siga en escala subiendo. Y nosotros estamos, la Mesa Agropecuaria Rural, que estamos en los 14 departamentos, nosotros estamos en función de que si el gobierno apoya, nosotros producimos. Aquí no estamos viendo y además y si no interviene el gobierno va a haber una carestía de los productos de la canasta básica sin precedentes. Sin precedentes. Así es. Y eso ya está pronosticado. Así que gracias, Mateo. Un gusto y ojalá los radioescuchas hayan escuchado esto que creo que es de beneficio para el pueblo salvadoreño. Muy bien, nos vamos mañana a la cadena mundial de las cosas como son, el análisis semanal sobre el estado de la nación. Viene José Valdés, Bete Arana, Remberto González Ure Remberto y Misael Rivas. Con ellos vamos a estar desarrollando todo lo que ha acaparado la atención mediática durante la semana. Pórtense bien, que nada les cuesta, ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaquis. Buenas tardes para todos.